Hola, muy buenas, ¿cómo va? Hoy vamos a ver cómo me fui break-even. La verdad que fue un día que no era para operar, casi que no hubo nada. Me contuve durante el almuerzo, que hubo una operación que quizás podría haber tomado, pero no estaba muy seguro. Y si la operaba y me iba mal, iba a sentir que estaba rompiendo mi regla. Entonces no tomé la operación y fue en mi dirección, pero no pasa nada. La tomé en horario lunch, que no me gusta operar. Pero después tomé una operación que parecía bastante bien. Eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, Tomé una operación que parecía bastante bien. Medio de continuación, medio no era del todo buenísima la orden, pero me pareció buena al mismo tiempo. Pero no era a más, por así decirle. Pero creo que estuvo bien y de hecho el mercado terminó dándome la razón y gestioné bien el stop loss en ponerlo en break-even. A veces parece como que me molesta, pero termina estando bien, entonces me termina salvando, entonces sirve que lo ponga. Pero bueno, vamos a ver lo que fue el día de hoy. La verdad que era bastante obvio el día de hoy, pero eso no significa que por ser obvio se podía operar, digámosle. No había muchas formas de meterse a la alza acá. Teníamos vamos a mostrarlo así. Eh, el mercado estaba acá, más o menos a las 11 y cuarto antes de que abra el mercado. Yo la verdad que tenía estos targets para ir a buscar, pero claramente primero teníamos que ir hasta abajo, manipular algo y volver a subir. La única que podíamos manipular era o este mínimo, que terminó siendo un equal low después, o este mínimo, que era el mínimo de Londres. Yo si no veía ninguno de estos dos manipulados, no me metía. Entonces, en ninguno de los dos activos logra manipularse. Vean como acá también hace equal lows con este y no agarra el mínimo de Londres. Entonces, no me metía a la alza, pero sí es cierto que abrió y era bastante obvio que iba a manipular hacia la baja para ir a buscar toda la liquidez hacia la alza. Solo que no me dio un modelo de entrada y no entré. ¿Qué otra cosa era bastante obvia? Hoy parece que era todo obvio, pero me fui en break-even. Íbamos a agarrar esta liquidez y no íbamos a ir mucho más para arriba, en mi opinión. Íbamos a caer, pero era muy difícil ponerse hacia la baja después de este movimiento enorme, cuando no es la primera vez en la semana que ya tenemos un movimiento así enorme. Y tampoco era para meterse en el short ni en long. En long porque esto no te da ninguna oportunidad de long. Ya habíamos agarrado toda la liquidez. Y en short no querías meterte porque estaba estas velas muy fuertes. Y no da para meterse en short como si fuese a hacer una B corta. Pero la verdad es que lo terminó haciendo y es loco. Pero la verdad que no me dio ninguna entrada en todo esto. Simplemente tocó y cayó. Era obvio que iba a caer. Pero nunca dio una entrada, en mi opinión. Yo estuve mirando mientras carga esto. Yo estuve mirando y la única cosa que hubo era esto y FBG, pero la verdad que no me iba a meter en short solo por ver esto en un minuto. Siempre no, pero hablamos con algunos del canal ya que me han visto en el vivo y dijimos, en un minuto no te representa nada, tenés que ver 5 minutos, 15 minutos y teníamos tantos FBG para rellenar antes de caer, que dije, no, ni en pedo me meto acá. Se me fue, no pasa nada, pero intenté ver el mercado, controlarme, practiqué no meter ninguna operación por FOMO, fui mirando. Apareció una operación que fue esta. Vean cómo acá tenemos una SMT entre, déjame ver, este punto con este punto, algo así. Esta SMT. Acá, este con este. Acá tenemos una SMT. Y daba la oportunidad quizás de meterse en short, no estaba mal, pero la verdad que no había tenido ningún rechazo, había como que subido en B corta y bajado en B corta, entonces no me daba para meterme acá, a pesar de tener un FBG, por ejemplo, así. Pero de nuevo, era en un minuto, aunque en 2 minutos solamente también estaba. No, en 2 minutos no estaba. En 3 minutos entonces tampoco. No, solamente estaba en un minuto. No me daba para meterme en este short. Pero sí es cierto que esta era la entrada. Cuando hace esto, perdón, cuando hace esto, algo así, vamos a poner la reproducción así se ve cómo está esto. Esto es un muy buen modelo de entrada para operar. Tenemos continuación hacia la baja, tenemos changing the state, cyst,
con toma de manipulación dentro de un FBG, que en verdad es, ¿cómo se llama esto? Es una SMT, pero esto podría ser también una Turtle Soup, por ejemplo, con SMT. Esta es la Turtle Soup ser dentro del FBG, manipulación interna para buscar liquidez interna. Esto así era bastante operable y era bueno, muy bueno. Pero de nuevo, no me daba meterme en short después de ver que el mercado subió subió rápido y bajó rápido sin retestear nada. Tenía anotado este FBG de 15 minutos y de 30 minutos para ver si el precio acá hacía algún tipo de manipulación hacia la alza y después empezaba a caer y me metía en short, pero nunca fue. Entonces tampoco me quería meter en short. Hasta que después de un tiempo, apareció una orden. Apareció una operación muy similar a esta, en verdad. La operación era esta. Teníamos un FBG bastante claro acá. Creo que en 5 se puede ver ya. No, eran 3. O en 2. Ven, en 3 está este FBG acá, bastante grande. En 2 está este FBG bastante grande. En 5 hay un FBG más chico, pero válido. Y en 15 minutos no hay nada. Pero estaba muy bajista. Entonces dije, bueno, si el mercado vuelve a operar a esta zona y me genera esto mismo que hizo acá, que acabo de mostrar, podría meterme. No hay problema. Me parece una buena zona para meterse en short. ¿A dónde? Es cierto que habíamos manipulado estos mínimos ya que era el objetivo que tenía yo en el día, los mínimos estos para rebotar hacia la alza, como está haciendo ahora. Pero bueno, solo había tapeado una vez y quizás podíamos manipular alguna liquidez interna. Yo apuntaba acá. Este era mi target, mi sell side liquidity interna, para después quizás seguir subiendo porque era una cuestión de manipular para seguir subiendo. De hecho, lo hizo. Vean como acá se hace el asentino, pero esto de acá lo manipula, este punto con este punto, y después de eso rechaza hacia la alza. Era operable este rechazo hasta acá, o esta seguramente continuación alcista que iba a tener porque manipuló algo importante y estaba haciendo una tendencia alcista macro, a pesar de tener esto que más o menos que no lo conté como que existió, porque fue una terrible manipulación. Así que nada, tomé este short, vamos a mostrarlo. Vamos a ir a un minuto, perdón, acá, y vamos a ir a un minuto. ¿Y dónde está la operación que me hace? Tenemos, vamos a volver hacia acá, más o menos. Habíamos dejado el mercado así, estábamos ya bastante dentro de la zona para rechazar. En 2 minutos no me había dado una entrada, en 3 minutos no me había dado una entrada, pero sí es cierto que acá yo ya consideraba que esto había tenido un seize. Entonces cuando vi eso, en 5 minutos también podríamos considerar que hubo una especie de seize, al menos a este o a este. Entonces me pintaba bien, en 15 minutos estábamos rechazando bastante bien una zona. Me pareció bien encontrar una zona de entrada, no me la dio, como ven acá. No había un trade claro. En un momento pensé decir que este era el seize. Acá en un minuto. Así. Y la entrada podría haber sido esta. Algo así. Y apuntar a estos mínimos que yo apuntaba. O acá. Alguna de las dos. No entré. Seguí esperando. Hasta que me generó esta estructura. Cuando me genera esta estructura, van a ver que ahí metí mi entrada. ¿Por qué metí entrada? Porque el Nasdaq no logra manipular estos máximos, este de acá, vamos a poner en violeta, este de acá con este de acá, mientras que el S&P manipula estos máximos, ahí, y le da un rechazo fuerte que también rompe o estuvo muy cerca de romper el FBG que había generado. Entonces me dio un indicio de que es una manipulación interna para ir a buscar liquidez de abajo. ¿Qué liquidez? La que estaba esperando que agarre. Lo que terminó pasando fue que agarró otra liquidez más pequeña y me terminó sacando el stop loss, pero la entrada estaba bastante bien, en ningún momento hice nada y el mercado me convalida, esto, una vela así en tu dirección a lo que estás intentando ir, más o menos como que te convalida que estabas bien en tu predicción, solo que el mercado manipuló liquidez interna, van a ver acá que manipulamos liquidez interna, esto de acá, cuando estaba tomando esta liquidez yo dije, uy,
Podría tomar parciales acá, es un 1 a 1,5. Necesito empezar a recuperar plata. Lo podría hacer, pero yo cuando, como ven acá en el gráfico, yo cuando cruzó esto puse break even. Es decir, tenía mi break even más o menos por acá. SL, SL. De hecho, si esta vela, esta de acá, hubiese cerrado por esta zona, yo quizás agregaba otra entrada, algo así, y mi stop loss de todo pasaba a estar acá y de nuevo apuntaba a los mínimos porque era una buena opción para una continuación bajista de esta pequeña estructura, pero no se terminó dando y lamentablemente me termina sacando en stop loss. Una lástima porque estuve... Stop loss no, perdón, break even, ¿no? Acá estaba mi... Esto está mal. SL. Este era mi break even. Entonces, no estuvo mal la entrada para mí. Quizás no descubrí bien que acá habíamos generado una SMT justo en la vela de 30 minutos. Entonces, quizás iba a tener una reacción. En esta altura estaba más o menos... Arriesgué 250 y estaba 330, 340 dólares arriba, que era bastante. Me reservían. Pero la verdad que estoy ya en una etapa en la que tengo que empezar a arriesgar un poco más. Y fui por mantener toda la posición, pero siempre cuidándome con el stop loss, así no perdía. La dejé correr y me terminó sacando en stop loss. Si no me hubiese llevado unos 500, que estaría mucho mejor y me pone mucho más cerca del challenge. Pero bueno, me terminó sacando. Menos mal que me sacó, porque me hubiese sacado un stop loss. Y después de eso, el mercado termina yendo hacia ese mínimo, donde me hace la S&T. Vamos a verlo. Ahí está. En ese momento, me hace una S&T con este punto. Ven, acá. Esta zona. Con esta zona. Entonces, ahí yo también tendría que haber cerrado mi trade. Si es que estaba todavía en el trade y este no tocó el mínimo, mientras que el otro sí tocó el mínimo. No pasa nada. El trade estuvo bastante bien, me llevo eso. Quizás esta, de nuevo, no sea la cuenta que vaya a pasar, pero... panel de trading, operar, no. Ah, estoy con la repetición, que boludo. Les voy a mostrar la cuenta. Está en 48.905, gané 8 dólares con 40, o sea, 0. Pero nada, me llevo que me controlé en la parte que no tenía sentido operar. Vamos a borrar todo ya. Me controlé en ese sector que no tenía sentido meterse, no había ningún modelo de entrada, que es todo esto. Y cuando vi algo, lo operé y me sentí confiado y contento con la operación, si salía bien o si salía mal, y la gestioné bien. Pero bueno, una lástima porque más o menos sabíamos hacia dónde quería moverse el mercado, simplemente no nos dio oportunidad. Eso es todo, muchas gracias y espero que les sirva. Vamos, creo que por el buen camino. Saludos.